La gracia y la paz de Cristo esté con todos ustedes. Voy a hablar del amor a la luz de las Escrituras. Y yo creo que las mismas Escrituras nos van a indicar a nosotros en qué consiste el verdadero amor. Una de las cosas que debemos de ver es que en Primera de Juan vamos a encontrar el lenguaje del amor. Juan se le conocía como el discípulo del amor. Y él establecía que toda injusticia es pecado. Y el procurar evadir esto y abogar por la continuación del pecado en el corazón, eso provoca que la persona sea ingrata, mala y casi blasfema. Porque lo que debe de reinar en el cristiano es el amor. También es claro que todo el que ha aceptado la fe en Jesucristo es hijo de Dios espiritualmente. Pero todos los seres humanos fuimos creados a la imagen de Dios. Y por ende, por creación, todos somos hermanos desde esa perspectiva. Debe de haber un respeto, un amor a esa creación que Dios hizo, que es el ser humano. Ahora, mire el lenguaje que usa Juan en Primera de Juan acerca del amor. Por ejemplo, en el capítulo 1, el versículo 9 dice: si alguien dice que vive en la luz y odia a su hermano, todavía vive en tinieblas. No hay manera de decir estoy en la luz, estoy convertido al cristianismo y aún en ese nivel más bajo que uno pueda vivir de cristianismo, y aborrece, odia o rechaza a su hermano, no solo no lo ama, sino que le desea y le hace mal. Está todavía esa persona en tiniebla. Debemos de entender que cuando Dios manda a amarnos y a respetarnos, no solamente es el vínculo cristiano. Está hablando de amar a las personas, a los seres humanos, independientemente si son cristianos o no son cristianos. El versículo 10 dice: el que ama a su hermano vive en luz y no caerá en pecado. El que ama a su hermano, es decir, a su prójimo, hasta el punto de brindarle siempre buena voluntad, ese está permaneciendo en la luz. Estoy usando la Biblia latinoamericana y los pasajes los estoy leyendo desde esa Biblia. El versículo 11 dice: pero quien lo aborrece al hermano vive y camina en tinieblas, sin saber a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. El que aborrece a su hermano está en tinieblas, y no solamente está en tinieblas, anda en tinieblas. Las tinieblas lo han cegado. ¿Y cómo se conoce que anda en tinieblas? Pues su conducta es prueba de esa condición. Y no sabe a dónde va, al no tener, ¿verdad?, el apropiado conocimiento de Dios o de las cosas eternas, no puede decir si está en el camino de la vida eterna o por el contrario anda en el camino de las tinieblas, ¿verdad? Porque sus ojos están entenebrecidos y la mente y el corazón están entenebrecidos. La conducta de sus obras es lo que demuestra si anda en amor o si no anda en amor. Entonces, en ese mismo capítulo de Juan, en ese mismo libro de Juan, el capítulo 3, mire cómo dice, el versículo 10. En esto se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo. Quien no practica el bien ni ama al hermano, no es hijo de Dios. ¿Quién es el hijo del diablo? El que comete pecado
y no ama a su hermano. ¿Quién es el Hijo de Dios? El que obra en justicia. En el versículo 11 dice: desde el principio han escuchado ustedes el anuncio de amarse unos a otros. Dios enseñó a los hombres que debían de amarse unos a otros, y esto lo estableció desde el principio. Fíjense que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero hay un segundo mandamiento maravilloso, que cuando Jesús vino en el Nuevo Testamento, reunió los 10 mandamientos en 2 mandamientos. Ama a Dios sobre todo, pero ama a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese que no está diciendo que ames simplemente a los hermanos, que ames al prójimo como a ti mismo. Un líder religioso le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le dijo: iba un hombre en el camino, los ladrones lo hirieron, lo dejaron casi muerto. Pasó un sacerdote, no lo asistió. Pasó un levita, no lo asistió. Pasó un samaritano y se detuvo y lo asistió. Y luego le pregunta: ¿quién es tu prójimo? ¿Quién fue el prójimo de ese hombre herido? Y él le dijo: el que lo ayudó. Y Jesús entonces le dijo: pues ves tú y haz lo mismo. La conducta de justicia del cristiano es ayudar al prójimo. Y eso es un mandamiento que siempre ha existido. Amar al prójimo. No solamente amar a los hermanos, amar al prójimo. Y es un mensaje que Dios estableció desde el principio. También nos dice en ese capítulo 3, versículo 14, sabemos que por amar a nuestros hermanos hemos pasado de la muerte a la vida, mientras quien no ama sigue muerto. Se ve en el testimonio de esa persona cristiana, cuando anda en justicia, amando al prójimo, que verdaderamente Dios lo trasladó del reino de las tinieblas y lo trajo al reino del amado Hijo. Porque el reino de Jesucristo es un reino de amor, de justicia. Y pasamos de muerte a vida en ese concepto de amar a los hermanos. Naturalmente, la cual aquellos que continúan en la antigua vida, en la antigua criatura, no pueden hacerlo. Y nunca podrán hacerlo, y nunca han cambiado de residencia, porque todavía siguen en pecado. Por eso no pueden amar al prójimo y no pueden bendecir al prójimo. El concepto del amor es bien claro en las Escrituras. Por ejemplo, Jesús usó muchas parábolas para hablar del reino. Y una de las parábolas que Jesús usó fue la parábola de la oveja perdida. En la parábola de la oveja perdida, el pastor deja 99 ovejas para buscar una oveja que se había perdido. ¿Por qué el pastor busca la oveja? Porque nunca ninguna oveja que se ha descarriado va a volver por su propia fuerza, por su propia decisión. ¿Por qué? Porque ha sido atada, ha sido acorralada, ha sido herida, y todo lo contrario, mientras los días siguen pasando, más se aleja de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Lo importante entonces es que esa oveja que está perdida, aunque no piense en el pastor, ni esté estimando el pastor siempre esté cerca de la oveja perdida. Y cuando encontró la oveja, la trajo y se regocijó. Igual la mujer que perdió la moneda, buscó y buscó y buscó hasta que encontró la moneda. La posición de Dios para llevar el Evangelio es siempre llegar a las vidas. Por eso digo ir, pero tiene que ser bajo el reino del amor, bajo el reino de la justicia. Porque si no se anda en ese reino de justicia, pues entonces la gente sigue en su condición de pecado. Dicen que tienen un cristianismo, que aman a Dios, pero no viven en la justicia que Dios requiere para ellos. ¿Ok? Y entonces es una manera triste y lamentable que están hablando, ¿verdad?, de amar cuando no están amando verdaderamente.
En Romanos capítulo 12, el versículo 16 dice, vivan en plena armonía unos con otros. Es importante buscar la armonía, tener buenas relaciones. Nosotros sabemos que el mundo nos va a negar y muchos se van a oponer. Si lo hacen por causa del evangelio, somos bienaventurados. Pero si el mundo se revela por nosotros, por nuestras malas conductas y acciones, ellos tienen razón. En Romanos 12, 17 y 18 dice, a nadie devuelvan mal por mal. Esfuércese en hacer el bien ante cualquiera. Nosotros no estamos para devolver mal por mal. Nosotros estamos para vencer al mal con el bien. Vence con el bien al mal. Y debemos de hacer el bien ante cualquiera. Ante cualquiera. Al prójimo le debemos de hacer bien. Y nuestra posición debe de ser siempre movernos en ese espíritu de amor que Dios puso en nuestros corazones para bendecir a los seres humanos. En ese mismo capítulo, en el versículo 18, dice, en cuanto de ustedes dependan, hagan lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Si yo puedo estar en paz con todo el mundo, esa debe ser nuestra buena voluntad. Si el mundo por alguna otra razón, por causa del evangelio, no quiere paz conmigo, pues eso es algo que ha de venir también. En el versículo 19 dice, y no se tomen la justicia por propia mano, queridos míos. Dejen que sea Dios quien castigue. O sea, la justicia, la venganza es de Dios, la venganza no es de nosotros. Nosotros no estamos para estar peleando por el mundo con sus pecados. Nosotros estamos para llevar el evangelio a toda criatura. Y avisar al hombre que su vida está entre la vida y la muerte. Y decirle al hombre, escoge la vida para que viva. Porque el evangelio que nosotros predicamos tiene dos vertientes. Olor de vida para los que se salvan y olor de muerte para los que se pierden. Cuando una persona oye el evangelio, acepta por fe a Jesucristo, recibe salvación. Cuando una persona no cree en Jesucristo, ya ha sido condenado. Pero no está en nosotros el pelear con los pecadores por sus pecados, sus maldades y su apartarse de Dios. Eso le corresponde a Dios. Es Dios el que toma la venganza, porque la venganza es de Dios. En Juan capítulo 15, versículo 13 dice, el amor supremo consiste en dar la vida por los amigos. Ese es el amor supremo. El dar la vida por los amigos. ¿Por qué? Porque ese fue el amor que motivó a Jesucristo. Dice que Dios nos ha dado la mayor prueba de su amor, haciendo morir a Cristo por nosotros cuando aún éramos pecadores. Cristo murió por nosotros cuando nosotros éramos pecadores, no cuando éramos buenos, cuando éramos malos. Entonces, esa muestra de amor, de entrega, es el amor supremo, consiste en dar la vida por los demás. Nosotros estamos para entregarnos, no buscando el bien propio, sino el bien de los demás. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que teniendo toda su gloria se despojó, se humilló y murió para salvar al mundo. En Mateo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús, hablando de amar al prójimo como a ti mismo, dijo, un nuevo mandamiento les voy a dar. Que ames a tu prójimo como yo os he amado. Fíjense que ahora el concepto no es ama a tu prójimo como a ti mismo. El concepto es ama al prójimo como yo os he amado. ¿Y cómo Jesús nos amó? Jesús nos amó tanto y tanto y tanto que dio su vida por nosotros. También Pablo dice a los maridos, amen a esas mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Ves? El amor es entrega. Naturalmente, cuando digo esto, tengo que admitir que parece que los testigos de la Watchtower no leen estos pasajes bíblicos y el concepto del amor. Todo el tiempo
El que anda en amor y en luz, ese es un verdadero cristiano. Por el contrario, la Watchtower y sus testigos toman el juicio en sus manos y ellos se vengan ellos mismos. ¿Cómo? Cuando una persona sale de su grupo y ya no quiere pertenecer a los testigos de la Watchtower y abandona ese grupo, que quiero decirle, tiene todo el derecho, porque todo el mundo tiene un libre albedrío que hay que respetarlo. Los testigos de Jehová, si ha pecado y se ha ido, o cualquier otra cosa, los testigos de Jehová lo desprecian, lo aborrecen y lo tratan de una manera cruel y dolorosa. Ellos toman la venganza en ellos mismos y en vez de buscar la paz, si una persona se aparta y deja un camino, pues esa persona le va a tener que dar cuentas a Dios. Dios dijo, yo me voy a encargar de eso. Pero la Watchtower y sus testigos es un ejecutador en este tiempo. Tiene miles y miles de personas que son despreciados y odiados y rechazados por esa organización. A tal grado que si hay una persona que en su familia alguno ha dejado de estar en ese grupo, no es tratado con el amor que se merece dentro del núcleo familiar. Hay hijos que desprecian a sus padres y no quieren atender a sus padres porque sus padres dejaron la organización. Y si los padres los llaman o los buscan, ellos no los quieren atender. No obstante, ellos no saben que están violando un mandamiento mayor, y es honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. El honrar al padre o a la madre no es un concepto de creencia igual, es un concepto familiar. Yo amo a papi y a mami porque es mi papá y mi mamá y tienen todo mi respeto y mi honor, le sirvan a Dios o no le sirvan a Dios. Lamentablemente en todo el mundo hay miles de personas que están siendo despreciadas por este grupo. Y si yo perteneciera a un grupo de la organización Testigos de la Watchtower y en Nueva York una persona abandona la fe porque no quiere estar en ese grupo y ellos, me imagino que circulan que esa persona es un apóstata, entonces sin yo conocerlo, lo desprecio y soy su enemigo. Y también si una persona abandona ese grupo porque pecó y no quiere estar más ahí, se convierte en un apóstata y de la noche a la mañana esa persona tiene 8,5 millones de personas que son su enemigo, que lo van a tratar mal, que no lo van a saludar, que lo van a despreciar y que lo van a odiar. ¿Dónde está el amor que se entrega? ¿Dónde está el amor que se da? ¿Dónde está ese amor? No, Dios no puede ser engañado. El que no ama a su hermano, el que no ama al prójimo, el que no demuestra justicia para el prójimo, todavía está en tinieblas. Su mente está entenebrecida y su corazón está entenebrecido. Lamentablemente, nos volvemos cómplices de una organización que no está siendo dirigida por el Espíritu Santo, sino 8 personas que se han creído ser juez y señor de los que están a cargo de ellos y han sembrado una semilla contraria a la semilla de la justicia y del amor, que es la que debe reinar en el corazón de los cristianos. Por eso es que muchos los desprecian y ellos piensan que es porque son cristianos. No, no es porque son cristianos, es por la maldad que hay en sus corazones, por su conducta, por su comportamiento tan lejos de lo que es un cristianismo. El que ama a Dios, ame también a su hermano, a su prójimo. Dios les bendiga. Oh, si te gusta, dale like.
Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Y dale a la campanita para que reciba estos mensajes. Estoy grabando en medio de una tremenda lluvia aquí en mi casa. Así que si oyen ruido, está lloviendo fuertemente. Y estoy acorralado en casa, obedeciendo fielmente las autoridades superiores. Bendecidos.